Queridos amigos, reciban un cordial saludo, bienvenidos a una nueva sesión del programa Jaque Mate Jurídico. Recordemos que el segmento de Jaque Mate Jurídico llega gracias a la empresa de Súmate al Éxito, la cual tiene una plataforma dirigida exclusivamente para el mediano y microempresario que está buscando llevar su negocio a un siguiente nivel. Prueba de ello son las facilidades que tienen para todo el público en general que quiera tener espacios como por ejemplo alquileres de oficinas grupales, oficinas privadas, oficinas de reuniones, auditorios, centros de capacitaciones en general en 4 distintos tipos de edificio para el profesional independiente desde las cuotas mínimas de inversión desde 180 soles. Sí, estimados amigos, como escucharon, desde la mínima inversión de 180 soles, la empresa Súmate al Éxito te permite tener tu propia oficina en los puntos más céntricos de los negocios, ¿no? Tanto de empresas como sectores gerenciales aquí en el distrito de Lima. Bien, queridos amigos, el día de hoy tenemos un segmento especial porque está dirigido y enfocado a una sección que muchos de nosotros probablemente hemos escuchado desde nuestro rubro laboral, amical, familiar en general. Nos referimos a el mundo de mi experticie, el derecho inmobiliario. El día de hoy quiero comentarles y presentarles una obra de mi autoría, la cual me ha tardado aproximadamente unos 5 años en poder convertirla en una realidad y el cual es ya un bestseller difundido a través de distintas librerías jurídicas, tanto en Lima, tanto en provincia, a nivel de todo Perú, y prácticamente ayudando siempre a cada vez más y más personas, tanto a los patrocinados que confían en el estudio jurídico propio, UBIUS y Abogados Asociados, como también, ¿no?, que confían a través de distintas empresas como de agentes inmobiliarios que emplean los conocimientos, los escritos que contiene este libro y del cual vamos a estar comentando en la presente sección. Bien, les comento lo siguiente, ¿no? Es muy probable, ¿no?, que cada uno de ustedes haya experimentado un problema jurídico en relación a un bien inmueble. ¿A qué me refiero con un bien inmueble? En el rubro coloquial, porque recordemos que en Jaque Mate Jurídico siempre priorizamos hablar en un lenguaje coloquial, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje amical. Un inmueble prácticamente puede ser de distintas características o distintos tipos. La característica principal es que están enraizados al suelo, es decir, al suelo en el cual nos encontramos cada uno de nosotros. Pero los tipos, ¿no?, de bienes inmuebles pueden variar. Hay bienes inmuebles que pueden ser casas, otros pueden ser estacionamientos, otros pueden ser cocheras privadas, otros pueden ser en relación a casas de playa, casas de campo en general, y también hablamos, ¿no?, de bienes estatales que de repente están relacionados al rubro, ¿no?, del dominio público, como parques, como veredas, como bienes en general, ¿no? Y ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: cada bien inmueble tiene un interés, un uso en particular, ¿no? Y cada bien inmueble por lo general suele tener un propietario o suele tener una persona, ¿no?, que tiene una pretensión, la cual va a buscar formalizarse debido a ciertos requisitos o ciertas características como propietario. Pero ¿qué sucede en la realidad? Teniendo en cuenta que en el caso peruano más del 70% de nuestra economía es informal, sucede de la misma forma que en el mundo inmobiliario más del 70% de las propiedades tiene algún problema en mayor o menor medida que necesita subsanar. Prueba de ello es que no todos los bienes inmuebles se encuentran inscritos. Posiblemente tenemos, ¿no?, dentro de nuestro patrimonio bienes inmuebles que pertenecieron a nuestros ascendentes, como padres, como madres, como abuelos en general, y que posiblemente, pese a que estas personas ya no se encuentran hoy en vida, es decir, han fallecido, el bien inmueble sigue figurando a sus nombres. Escuchamos casos de amistades o familiares que indican que han pasado 5 o 10 años y los impuestos a nivel municipal siguen figurando a nombre del difunto padre o la difunta madre, que cuando quieren realizar un trámite en relación al cambio de servicio de luz, de agua, le piden determinada documentación. O peor aún, que es uno de los temas más comunes, tenemos problemas en relación a bienes inmuebles que se judicializan y cuya duración o litigio tiene ahí en el juzgado un periodo aproximado de tiempo de 10, 15, 20 años o hasta 30 años, ¿no?, porque hay temas de derechos sucesorios, materia de herencias, o de repente hay personas que tienen un enfoque, una visión, ¿no?, de comprador o de inversionista y que desean prácticamente saber si van a poder comprar un inmueble y si este inmueble representa algún problema de por medio. Si de repente tiene una carga, si de repente tiene una hipoteca, si de repente tiene algún tipo de problema judicial, y yo como consumidor o yo como inversor necesito saber cuáles son esos problemas, cómo detectarlo y adicionalmente cómo resolverlos. Entonces, en base a todos esos matices, en base a todas esas problemáticas, yo pude identificar los siguientes índices o los siguientes contextos. En primer lugar, cuando una persona
que no pertenece a la carrera de Derecho o que de repente no cuenta con algún abogado de confianza que se encuentre disponible, quiere acceder a esta información en relación al mundo inmobiliario, es muy difícil poder llegar a una respuesta en concreto. ¿Por qué? Porque para empezar, toda la información relacionada al mundo jurídico está escrita, por lo general y en la mayoría de los casos, en un lenguaje jurídico. ¿Qué significa ello? Que por más que yo tenga acceso a esta información, la comprensión de estos textos, la comprensión de los procesos, la comprensión de estrategias a aplicar y sobre todo de los términos, a veces me generan más dudas o podría generarnos más dudas que llevarnos o acercarnos a una potencial solución. Frente a este escenario, mi persona dijo, tengo que crear, ¿no?, un libro que esté dirigido exactamente para aquellas personas que tengan estos problemas, ¿no?, y que en efecto no son necesariamente una persona cercana o de rubro jurídico, de tal manera que el lenguaje en el cual he plasmado este libro es un lenguaje sencillo, un lenguaje coloquial. No vas a encontrar términos jurídicos porque no están enfocados necesariamente o directamente hacia un abogado o hacia un colectivo de abogados, sino dirigidos al ciudadano de a pie, dirigidos al empresario y dirigidos, por ejemplo, a personal, ¿no?, que tienen un oficio o que tienen prácticamente una profesión ligada al mundo jurídico y que necesitan entender, por ejemplo, los agentes inmobiliarios, por ejemplo, los dueños de inmobiliarias o trabajadores que afrontan retos a nivel de gerencias, a nivel administrativo con una inmobiliaria. Entonces, primer punto, creé un manual, ¿no?, que tiene un lenguaje amigable, coloquial, que cualquier persona lo va a poder entender con su sola comprensión. Segundo enfoque, cuando las personas tienen un problema, ¿qué necesitan? Obviamente, por parte del abogado, necesitan encontrar la solución evidentemente a ese problema. ¿Cómo se plasma la solución desde el punto de vista de un abogado? A través de la redacción de escritos, que obviamente lo vas a presentar a entidades pertinentes. Sin embargo, en cuanto a las normativas del mundo inmobiliario, se encuentran tan ampliamente dispersas que es muy imposible o muy poco probable que una persona que no tiene conocimientos pueda encontrar las normas, ¿no?, que sean pertinentes para resolver, ¿no?, su caso en concreto. Por ello, para este libro no necesitas saber de leyes, no necesitas saber de normas, no necesitas saber de ordenanzas municipales, no necesitas saber de decretos supremos, de las modificaciones respecto al marco normativo peruano en general. ¿Por qué no? Porque este libro prácticamente contiene más de 160 modelos descritos. Y en cada modelo descrito tú ya vas a encontrar plasmadas, redactadas, las normas que tú necesitas para que tu pretensión sea válida. Ahora, no se equivoquen cuando indique el término pretensión, porque no me refiero necesariamente a problemas judiciales, sino que este libro está enfocado prácticamente en 3 grandes áreas que estoy seguro te van a ayudar a resolver tus problemas. La primera área, los contratos. ¿Cuántas veces hemos querido celebrar contratos, por ejemplo, de arrendamiento, de compraventa, que suelen ser los más comunes, para poder llegar a acuerdos, ¿no?, comerciales, a realizar negocios o simplemente querer llegar con una pretensión jurídica y hacerla valer? Evidentemente, lo que prima en un momento inicial es el acuerdo verbal. Sin embargo, estoy seguro que todos estarán de acuerdo conmigo cuando yo les indique que los acuerdos verbales no son suficientes, porque las palabras, como se dice en el lenguaje coloquial, se las lleva el viento. Por ello, es muy importante y trascendental plasmar estos acuerdos por escritos. Y este libro te brinda prácticamente todos los potenciales escenarios, no solamente en el tema de compraventas y alquileres. Hablamos de, por ejemplo, sucesiones intestadas y sobre ellos, ¿no?, también procesos muy en específicos. Por ejemplo, compraventa sobre muestras, compraventa sobre documentos, compraventa de esperanza incierta, compraventa con pago al contado, compraventa con pago en cuotas en general, compraventas, ¿no?, por ejemplo, con algún tipo de restricción, compraventas, por ejemplo, de bien que se encuentre hipotecado, inclusive algunas estrategias legales que ya vienen plasmadas. Por ejemplo, en el caso de inmuebles que se encuentran embargados, sabemos, ¿no?, jurídicamente que estos inmuebles se encuentran fuera del comercio, como regla general, pero existen mecanismos que nos permiten comercializar, incluso en esos escenarios que los inmuebles están fuera del comercio, la comercialización de inmuebles, ¿no?, con embargos bajo un mecanismo legal y amparado por el derecho. Todo ese tipo de escenarios, ¿no?, como por ejemplo cuando una parte, comprador, vendedora, se encuentra casada o se encuentra soltero, o si el arrendamiento se da por periodos voluntarios o por periodos forzosos, o si hay un tema, ¿no?, en el tema de los contratos, ¿no?, que necesitas algún tipo de situación o escenario en específico, este libro ya tiene las pautas y sobre todo el escrito jurídico hecho para que tú lo puedas usar. Adicionalmente, después del rubro de los contratos, también tenemos las minutas.
A veces no es necesario o no es suficiente, en este caso en concreto, con la sola legalización de las firmas en una notaría. Es muy común que cuando quieras realizar un trámite en las notarías, y yo les aseguro que más del 90% de las notarías trabaja bajo esta manera, te solicitan que llegues ya con tu minuta hecha, porque muchas de las notarías no brindan necesariamente el servicio de elaboración de minutas. ¿Qué sucede si yo tengo un contrato, ¿no?, de arrendamiento con periodos forzosos y necesito el modelo de escrito? Ok, tengo el modelo de escrito, pero necesito también la minuta de ese contrato para llevarla a la notaría. Evidentemente, este manual también contiene las minutas que tú vas a necesitar para poder inscribir los actos prácticamente en las notarías, y que después de pasa el siguiente proceso, ¿no?, que es elevar a escritura pública y después a los registros públicos para que se inscriba el derecho. Adicionalmente, también tiene otro tercer rubro, el de los escritos jurídicos y judiciales. ¿Les ha pasado que a veces necesitan presentar un escrito o quieren presentar un escrito? Ojo, ya sea desde el punto de vista de un demandante o ya sea desde el punto de vista de defensa del demandado. Y quieres prácticamente un escrito que puedas presentar, y evidentemente necesitas no solamente la asesoría legal, sino también esperar un tiempo prudencial hasta que el abogado, ¿no?, al cual estás delegando esta facultad o esta responsabilidad, tenga el escrito listo. Entonces, prácticamente este manual te ayuda a resolver más de 160 modelos jurídicos, y adicionalmente un detalle, ¿no?, en el cual se basa prácticamente su factor de diferencia en comparación con cualquier otro manual, ¿no?, en relación a rubro, no necesariamente inmobiliario, sino en general, es que cada modelo de escrito tiene un código QR. ¿Qué significa? Que cualquier persona con su celular apunta a través de su cámara, ¿no?, señala el código QR y automáticamente le aparece un link de descarga que te va a permitir en menos de un minuto, es decir, en tan solo pocos segundos, poder descargar el enlace que te aparece, y vas a tener tranquilamente en tu celular, ojo, el modelo en formato Word editable. ¿Para qué? Para que simplemente rellenes datos mínimos, similares a cualquier formulario, llenar los nombres, tu documento de identidad, la fecha, el monto económico y la firma. No necesitas saber de estructura, no necesitas saber redactar de contratos, porque todo eso ya ha sido hecho y plasmado por un abogado, que es mi persona, con 10 años de experiencia en el rubro, de los cuales la mitad de este periodo, es decir, de 5 años, me he basado prácticamente en poder redactar esta obra que pongo a disposición y comercialización del mercado. De hecho, tiene muy buenas referencias. Grandes editoriales jurídicas también las están difundiendo, tanto a nivel de Lima como también a nivel de provincia, y adicionalmente también la pueden adquirir mediante mi persona a través, ¿no?, del número de WhatsApp que puede aparecer en pantalla, ¿no?, que es el 972-812-832. Repito, 972-812-832. La cual te va a permitir, independientemente si te encuentras en Lima o te encuentras en provincia, hacerte llegar el libro en físico al destino que tú prácticamente coordines a través de esta vía. En adición, este libro contiene un capítulo que te va a dar las recomendaciones o las soluciones a los problemas más frecuentes dependiendo de tu escenario en concreto. Por ejemplo, si tú eres un agente inmobiliario, te va a ayudar prácticamente y te va a orientar a cómo usar estos modelos descritos en tu negocio jurídico o en tu negocio inmobiliario en general, para que puedas atender servicios, ¿no?, de potenciales clientes. Incluso como parte del repertorio, ¿no?, que contiene el índice de este libro, te establece también los contratos que necesitan, por ejemplo, los agentes inmobiliarios, para hacer la intermediación inmobiliaria, para hacer las órdenes de visita, para hacer también los repartos de comisión respectiva y se haga valer entre propios agentes inmobiliarios. Adicionalmente, te dan los tips y las claves en procedimientos, por ejemplo, de compraventas, en procedimientos en relación a arrendamientos, en procedimientos relacionados a sucesión intestada. Muchas de las personas a veces tienen la buena voluntad de querer hacer un trámite y ambas partes, por ejemplo, que presentan el trámite, pueden estar de acuerdo. Sin embargo, por desconocimiento de ciertas recomendaciones o de ciertas claves, estos trámites se ven frustrados. ¿Por qué? Porque son susceptibles, mediante la calificación, por ejemplo, en notaría, a recibir observaciones, y las observaciones, si no son subsanadas, prácticamente impiden o imposibilitan de que prácticamente el documento o el escrito o la pretensión que tenía este documento pueda ser inscrita. Ejemplo, una compraventa. ¿Cuál es la pretensión, por ejemplo, del comprador? Inscribirse como nuevo propietario del bien inmueble ante los registros públicos en la sede correspondiente. Si tú recibes una observación y no sabes incluso cómo levantarla, prácticamente este derecho no va a poder ser inscrito. De la misma forma, ¿no?, cuando pasas exitosamente
la parte, ¿no?, notarial, que sigue la parte a nivel de registros públicos. Mientras que en la parte notarial, quien califica, quien revisa y quien te pide la documentación es un notario, en la parte registral, quien hace esta labor o esta función de calificación para ver si este trámite se inscribe o no se inscribe, esta petición o solicitud, es el prácticamente registrador público. Entonces, de la misma forma, al darte las pautas, al darte las recomendaciones, vas a poder prácticamente afrontar un procedimiento sin mayor complicación, sin mayor observación y tranquilamente poder inscribir en el menor tiempo posible este derecho que tú quieres prácticamente inscribir. Adicionalmente, se han preguntado, o muchas personas me terminan consultando, ¿no?, a través de asesorías: yo quiero realizar un trámite, pero no estoy seguro de cuál es la documentación que necesito reunir. Si yo quiero hacer una compraventa, si yo quiero hacer prácticamente una cesión de posición contractual, si yo quiero hacer un subarrendamiento, si yo quiero hacer una sucesión intestada, si deseo hacer una prescripción adquisitiva, ¿cuáles son los documentos para cada uno de estos trámites? Y normalmente gastamos en asesoría jurídica, normalmente también gastamos para que se elaboren los escritos pertinentes, y prácticamente este libro te resume, te ahorra tiempo, te ahorra dinero. ¿Por qué? Porque hace prácticamente todo el trabajo que tu persona necesita, ya que no solamente tiene el modelo de escrito que tú requieres, sino que al final, ¿no?, puedes guiarte de los anexos, ¿no?, del modelo para tú saber, ¿no?, o para que tu persona tenga conocimiento de qué documentos te van a solicitar. Si de repente es necesario la copia del DNI, si de repente también es necesario los impuestos prediales, como por ejemplo el HR y el PU, ¿no?, que se entrega la misma municipalidad. ¿En qué escenarios, por ejemplo, me conviene legalizar firmas? ¿En qué escenarios me va a convenir llevar la documentación a escritura pública? ¿Y en qué escenario es muy pertinente poder prácticamente inscribirlo en los registros públicos? Entonces, a través de este libro, no solamente tienes prácticamente acceso a los conocimientos plasmados en estos últimos 10 años, sino que tienes una guía que te va a ser de mucha utilidad para cada uno, ¿no?, de tus casos en concreto. Recordemos que no necesitas saber de normas, recordemos que no tienes que transcribir los escritos, porque a través del QR prácticamente puedes descargarlo en segundos para enviarlo a tu WhatsApp, para enviarlo a tu correo. Te ahorra tiempo, porque ya no necesitas, si llegaste a un acuerdo con las partes, ya no necesitas decir, ok, busquemos un abogado y nos reunimos en 7, 10 días o 2 semanas para después firmar. O inclusive, porque es una práctica muy común, cuando acudes a un abogado, no te envíe el escrito en digital, te lo envíe impreso en físico, y si necesitas hacer una modificación, tienes que volver a acudir, ¿no?, al jurisconsulto o al abogado para hacer solo esa modificación y tener escrito que te va a servir por única vez, cuando puedes tener uno que te va a brindar más de 160 modelos para toda la vida, con base legal sumamente actualizada. Bien, queridos amigos, estamos prácticamente a punto de iniciar con la parte comercial, ¿no?, de la siguiente sesión, pero al retornar vamos a ver, por ejemplo, cómo este libro ayuda a solucionar a mayor profundidad determinados problemas que estoy seguro muchos de ustedes están atravesando o en algún momento han atravesado. No se lo pierdan, retomamos. Los temas legales que necesitas conocer para que tu negocio o emprendimiento crezca están aquí en Jaque Mate Jurídico de Súmate al Éxito. Derecho inmobiliario, derecho laboral, derecho civil y de familia, derecho empresarial y financiero, protección al consumidor, los mejores invitados, casos prácticos y mucho más, todos los miércoles a las 7 p.m. aquí en Jaque Mate Jurídico a través de la fanpage de Súmate al Éxito, el espacio para el profesional independiente. El ciclo económico no puede detenerse y hoy reducir costos y ser más eficientes es solo una parte de la solución. En Lideron ofrecemos desde reforzamiento de marcas y soporte para la mejora de equipos de ventas hasta asesoramiento para proyectos de innovación y apoyo en ventas estatales y microexportaciones. Lideron, 20 años nos respalda. Servicios para que tu negocio siga creciendo. Llámanos al 999-034-212. Lideron.
Los temas legales que necesitas conocer para que tu negocio o emprendimiento crezca están aquí en Jaque Mate Jurídico de Súmate al Éxito. Derecho inmobiliario, derecho laboral, derecho civil y de familia, derecho empresarial y financiero, protección al consumidor, los mejores invitados, casos prácticos y mucho más, todos los miércoles a las 7 p.m. aquí en Jaque Mate Jurídico a través de la fanpage de Súmate al Éxito, el espacio para el profesional independiente. El ciclo económico no puede detenerse y hoy reducir costos y ser más eficientes es solo una parte de la solución. En Lideron ofrecemos desde reforzamiento de marcas y soporte para la mejora de equipos de ventas hasta asesoramiento para proyectos de innovación y apoyo en ventas estatales y microexportaciones. Lideron, 20 años nos respaldan. Servicios para que tu negocio siga creciendo. Llámanos al 999-034-212. Lideron. Bien, queridos amigos, retomando la sesión en Jaque Mate Jurídico, seguimos comentando en relación a esta obra de mi autoría, que me ha tardado, como reitero, 5 años prácticamente en su elaboración. Tiene las normas actualizadas y adicionalmente te paso a comentar lo siguiente, ¿no? Es muy común, ¿no?, los problemas jurídicos, ¿no?, que abordan prácticamente nuestra sociedad, y posiblemente algunos de esos continúen aquejándote a tu persona, a tu familia o alguna amistad, ¿no?, al cual tú tienes mucha consideración, o colega de tu trabajo. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de estos problemas? ¿Les ha pasado, ¿no?, que ocurre que a veces alquilas una propiedad y la persona al cual has alquilado no se quiere retirar y tienes que iniciar necesariamente un procedimiento de desalojo? O de repente no nos encontramos en esa etapa, sino una etapa, digamos, previa, en el cual tú quieres alquilar a una persona, un tercero, un bien inmueble. Sin embargo, no tienes la certeza si ese inquilino a la culminación del contrato se va a retirar pacíficamente y quieres prever ese potencial problema. Por ejemplo, ante esta problemática que es muy común, este libro no solamente contiene distintos tipos de contratos de arrendamiento, es decir, de alquiler, sino que también contiene el más, digamos, eficiente bajo mi perspectiva profesional, que es el contrato de desalojo express. ¿Qué significa ello? Que mediante este contrato de alquiler que se encuentra en el interior de este libro, prácticamente la persona, al suscribir ese contrato y al hacer algunos trámites de notaría, se va a permitir que el desalojo de este mismo se realice de una manera más veloz, lo que te podría tardar prácticamente un periodo, por ejemplo, de 3 años a 5 años, bajo un procedimiento convencional, pese a que es un procedimiento sumarísimo el procedimiento de desalojo. Puedes hacer ese mismo resultado de 3 a 5 años, reducirlo a tan solo en promedio 3 meses o 30 días, simplemente haciéndole firmar a ese inquilino el contenido del contrato de arrendamiento que obra en este ejemplar con desalojo express. Le repito, no tienes que saber de las normas, los modelos jurídicos ya contienen las normas que tú necesitas, simplemente necesitas saber la misma capacidad para llenar un formulario, los datos mínimos que tú necesitas, como por ejemplo lo que les comentaba: nombre de las partes, número de documento de identidad, dirección domiciliaria, cuantía económica, fecha, la firma y el monto, ¿no?, en general. Y entonces de esa manera tú ya tienes un contrato que te va a asegurar no llevar un proceso judicial durante determinado tiempo. Adicionalmente, si por ejemplo tú eres una persona y necesitas un escrito de desalojo, contiene los escritos judiciales de desalojo y bajo las distintas modalidades: por resolución del contrato, por incumplimiento de pago o porque de repente la persona es un invasor precario en general. Y de la misma forma contiene las contestaciones a las potenciales demandas que puedas afrontar durante un procedimiento y puedas refutar en cada uno de estos escenarios. Asimismo, tiene contratos de compraventas enfocado al rubro inmobiliario de manera sumamente específica, porque conozco la necesidad en estos más de 10 años que conozco, he caminado el rubro inmobiliario y sé que de repente algunas personas tienen la necesidad desde el punto de vista empresarial. Necesitan hacer contratos de compraventa o contratos de arrendamiento de maquinarias enfocadas a la construcción.
para realizar de repente habilitaciones urbanas, para realizar las construcciones de las edificaciones, necesitas prácticamente vehículos, necesitas los famosos, ¿no?, denominadas maquinarias de construcción o arrendamientos del mismo. Si tú de repente eres una persona natural que necesita edificar prácticamente un segundo nivel, un tercer nivel de su propia vivienda y necesita comprar materiales a fin de evitar recaer, ¿no?, en escenarios tales en los cuales te entreguen prácticamente, porque siempre es una compraventa sobre muestra, el cual contiene este contrato, donde te muestran determinados materiales, pero tú necesitas, imaginemos, 1 millar de un determinado ladrillo, o 10 millares, o necesitas de repente 50 sacos de arena, 50 sacos de cemento, o una cantidad exorbitante mayor. Evidentemente no se tiene la capacidad física para abrir cada uno de los sacos al momento de hacer un desembolso económico, pero en base a cierta muestra que te entregan, tú puedes pactar tranquilamente con tu ferretería de la esquina contratos de compraventa de materiales, de tal manera, ¿no?, que tendrías el derecho a la devolución de tu dinero en caso te entreguen una calidad distinta a la pactada, y de esa manera aseguras los materiales respectivos. Adicionalmente también tiene todas las regulaciones, ¿no?, y contratos en relación a la donación. Tenemos contratos de donación, la convencional, la mortis causa, la cual tiene efectos una vez que la persona, por ejemplo, ¿no?, fallece, ¿no?, y esto se da, por ejemplo, mediante testamento. En adición tenemos la donación convencional, mediante la cual puedes transferir la propiedad, y otro modelo de donación, por ejemplo, el de anticipo de herencia, o conocido jurídicamente como anticipo de legítima. Y te enseño recomendaciones muy claves que muy pocas personas conocen. ¿Les ha pasado, por ejemplo, que un padre o una madre le dona prácticamente a un familiar, a un hijo, ¿no?, un anticipo de herencia, le dona un bien inmueble? Y de ello ocurre que por algún tema de malas relaciones, este hijo o este familiar quiere desalojar a los padres, y como ya se ha inscrito como propietario, ¿qué dice el Código Civil? 923 del Código Civil. Todo propietario o el derecho de propiedad implica usar, disfrutar, disponer, reivindicar la propiedad, motivo por el cual es amparable y tiene legitimidad para establecer un desalojo, ojo, en contra de los padres. ¿Qué se puede hacer en este escenario, en este problema? Usar prácticamente el libro, porque contiene, por ejemplo, contratos de arrendamiento o la minuta respectiva para que se inscriba en escritura pública ante la notaría, con unas condiciones. ¿Cuáles serían esas condiciones? Usufructo vitalicio. ¿Qué te permite, por ejemplo, ese contrato? Que tú, como padre, donas, por ejemplo, la propiedad a tu hijo a través de un anticipo de legítima o anticipo de herencia, pero una vez que tú ya no eres el propietario, hay una carga o una condición sobre esa donación, que implica que pese a que tú no eres el propietario porque ya lo donaste, tu derecho de propiedad, puedes seguir usando de por vida y puedes seguir lucrando con el bien inmueble y acceder al 100% de ese lucro. Es decir, si el bien inmueble se arrienda, el 100% del lucro no estaría dirigido para el propietario, sino para el usufructuario. Y de esta manera, si este nuevo propietario realiza un proceso de desalojo, no va a proceder. Incluso, porque es muy común que para tratar de evadir ciertas normas se quiera revender la propiedad, incluso si este nuevo propietario vende la propiedad a otro tercero adquiriente de buena fe, 2014-2019 de nuestro Código Civil, me refiero a los artículos, no a los años, entonces este nuevo adquiriente tiene que respetar también esta limitación y no va a poder desalojar. Entonces, esta herramienta es intensamente útil porque te va a permitir afrontar de una mejor manera tus pretensiones o los potenciales problemas, si es que ya los estás viviendo, a fin de que tu pretensión sea tutelada, es decir, sea protegida por el marco normativo peruano. Es muy común, más que todo en el rubro inmobiliario, que las normas se encuentren dispersas. A diferencia de, por ejemplo, otras áreas jurídicas, por ejemplo, en el derecho laboral, tenemos un compendio que está estipulado, regulado por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que te reúne prácticamente muchos alcances en relación al rubro laboral. En el derecho penal que tenemos como herramienta, digamos, por antonomasia o, digamos, predilecta por los abogados penalistas, tenemos el Código Penal. En el rubro civil, el Código Civil. En el rubro tributario, el Código Tributario. En el rubro aduanero, el Código Aduanero. Y yo les consulto, ¿en el rubro inmobiliario tenemos un código inmobiliario? Pues eso no existe, porque las normas están tan dispersas, de tal manera que si tú por tu cuenta quieres acceder, quieres investigar, lo más probable es que termines más confundido y no llegues a la solución en concreto. Ya no necesitas prácticamente ser
un experto o un perito, no necesitas saber ni siquiera tener mínimos conocimientos en leyes, porque las normas y las leyes prácticamente ya están enfocadas en cada uno de estos escritos. Adicionalmente, me tomé, digamos, el trabajo de hacer modelos tan específicos para necesidades tan en concretos como, por ejemplo, los dueños de inmobiliaria. Hay dueños inmobiliarias que prácticamente su negocio se centra en la compraventa de bienes a futuro. Y me he centrado tanto en los dueños de inmobiliaria como en los compradores. ¿Sabías tú como comprador que puedes pactar cláusulas que te permitan en el contrato inicial de una compraventa tener acceso a la devolución del 100% de tu dinero si no se cumplen determinadas construcciones? La más común que suele ocurrir, la no entrega del bien o de las obras en el plazo pactado, inclusive si es que se ha dado la prórroga y tampoco se ha cumplido con la misma. En el caso de rubro de las inmobiliarias, es muy común que capten prácticamente a los potenciales consumidores a través de ferias inmobiliarias, a través de centros comerciales. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través, por ejemplo, de la elaboración de maquetas, ¿no?, de cómo va a culminar el condominio, el proyecto inmobiliario, la edificación. Y es muy importante, por ejemplo, realizar contratos de alquileres de estas maquetas para que puedan ser exhibidas. Y prácticamente la persona que está recibiendo el alquiler responda por el deterioro del material o deterioro de estas maquetas respectivas. Entonces, este tipo de escenarios o este tipo de modelos jurídicos contractuales no los vas a encontrar en ningún sitio. Cuando ustedes abran un libro de derecho, ni bueno ni malo, por lo general, ¿qué tipo de información contienen? Opiniones jurídicas, doctrinas, cómo se regula prácticamente la resolución, ojo, no de 160 modelos de problemas o no de 160 problemas en general, sino de 1 o 2 o 3 problemas en específico. Cómo se resuelve, por ejemplo, en Brasil, cómo se resuelve en Francia, cómo se resuelve en Alemania, cómo se resuelve en Colombia, en México, y son opiniones jurídicas, ni bueno ni malo. ¿Por qué? Porque el enfoque es otro, prácticamente el enfoque está orientado a un público que es jurídico o estudiantes, ¿no?, de una carrera jurídica como derecho. Sin embargo, me di cuenta de que existe una escasez de crear un material jurídico intensamente útil enfocado en personas que no se dedican al rubro jurídico. Evidentemente, si tú eres un abogado, vas a tener una mejor comprensión de cómo poder usar estos materiales. ¿Para qué? Para que lo emplees, por ejemplo, para tus casos particulares o para que brindes o potencies tus asesorías. Existen muchos estudios jurídicos aquí en Lima que no tienen, por ejemplo, el servicio inmobiliario, pero que sí tienen carteras de clientes que le solicitan ese servicio. Muchos de estos, por ejemplo, recurren a mi estudio para tercerizar estos servicios y yo termino atendiendo, digamos, indirectamente también esos casos. Pero, sin embargo, si tú tuvieras este material y los modelos jurídicos que prácticamente obran dentro de este escrito, vas a ser tú directamente como abogado, como estudio, quien pueda brindar estos servicios porque ya tienes los modelos de escritos jurídicos. Como dice el dicho, no necesitas inventar o reinventar la rueda, necesitas usarla. No necesitas volver a reinventar modelos jurídicos que prácticamente hoy en día ya existen, ya es una realidad. Simplemente tienes que atrever y tomar la decisión de aprender a usarla. Y prácticamente para ello tiene un primer capítulo en donde mediante 60 páginas, obviamente segmentado para cada necesidad en concreto, te enseño las claves, las recomendaciones y los tips, ¿no?, que necesitas para tener en cuenta de tal manera que puedas resolver tu problema, ojo, en el menor tiempo posible y siempre reduciendo la cuantía económica, ¿no?, para que no tengas que afrontar procesos, ¿no?, económicos que en un inicio de repente no te suena tan considerable, pero después de 3, 5, 10, 15 o 20 años de desgaste jurídico y de desgaste económico, prácticamente te generan perjuicios, ¿no?, porque no es lo mismo tener una pretensión ya satisfecha, digamos, en 30 días, en 15 días o en algún corto periodo de meses, a tenerla satisfecha de aquí a 10 o 15 o 20 años en general. Entonces, en un primer capítulo, sí te explico todas estas recomendaciones para cada escenario en concreto y, ojo, para cada uno de los perfiles, tanto si eres un empresario, si eres un agente inmobiliario, si eres de repente un abogado que no brinda servicios inmobiliarios pero dominas otros rubros, también si eres un estudiante de derecho y si eres una persona, por ejemplo, distinto, ¿no?, con una carrera, profesión, oficio, distinto a la labor jurídica. Entonces, para cualquiera de estos escenarios, este libro te va a ser intensamente útil porque vas a tener prácticamente el conocimiento de años de experticia directamente en segundos al costado, como un abogado de cabecera. Ya no vas a necesitar emplear, ¿no?, tiempos en querer, ¿no?, reunirte con la otra parte, simplemente vas a enviarle de frente el modelo jurídico y tranquilamente desde el día 1 que llegan a un acuerdo verbal van a poder celebrar ya un acuerdo por escrito. De tal manera que vas a hacer valer tu pretensión si en caso, en algún determinado momento posterior, alguna de las partes, por desconocimiento,
por viveza o por querer simplemente tomar una ventaja indebida, pretende desconocer los derechos o obligaciones a los cuales se ha estipulado ya en un precedente escrito. Por ello, ¿no?, los invito a cada uno de ustedes a adquirir el manual de derecho inmobiliario de tal manera, ¿no?, que puedan beneficiarse, ¿no?, con todo el conocimiento que con mucha estima, mucho cariño y sobre todo profesionalismo he creado para este mercado y sobre todo para atender a esta necesidad o este colectivo de personas que prácticamente han visto muchos problemas o muchas barreras al momento de llegar o buscar una solución para su problema inmobiliario en concreto. Bien, estimados amigos, nos estamos acercando a la parte final de la presente sección, pero quiero aprovechar en comentarles una noticia adicional que también está relacionada a este libro. Mi persona, que se dedica al rubro inmobiliario, como ya les comentaba, lleva unos 10 años en este rubro y también ha identificado un problema que es el más abordado y del cual prácticamente he desarrollado una serie de estrategias para solucionarlo en tiempo veloz. Mi récord, 72 horas. El caso más extenso, no mayor a 30 días, en promedio 15, 3 semanas. ¿A qué me refiero? ¿Les ha pasado que ustedes a veces tienen el deseo de adquirir una propiedad, pero no tienen la certeza, no tienen la seguridad de si van a ser víctimas de una potencial estafa o fraude inmobiliario? ¿Cómo puedo saber si tal empresa en efecto va a emplear el dinero, ojo, el dinero que va a implicar que yo me enganche con un banco 10, 15 o 20 o hasta más años de préstamo para devolver en cuotas, que va a implicar prácticamente una responsabilidad tan enorme al momento de adquirir un patrimonio? ¿Cómo puedo yo saber, ¿no?, cuáles son esos indicios que me dan prácticamente seguridad de que no voy a ser estafado o que me abren los ojos y me advierten que puedo ser una potencial víctima de estafa? Y de la misma forma, ¿qué sucede si yo ya recaí en un supuesto de estafa y necesito la devolución del 100% de mi dinero o incluso más? Entonces, para este tipo de escenarios, y ojo, lo mejor de todo, sin tener que ir al Poder Judicial. ¿A qué me refiero? He sacado prácticamente al mercado por única vez un taller, el cual se va a estar celebrando bajo dos modalidades, la presencial y la virtual, para este sábado 22 de abril a las 10 de la mañana en el distrito de Miraflores, para aquellos quienes decidan optar por la modalidad presencial, ¿no? Y obviamente a través de la modalidad virtual se coordina directamente con cada uno de los participantes. Un taller que te va a ayudar a prevenir estafas inmobiliarias y a recuperar el 100% de tu dinero o incluso más en caso hayas sido víctima de estafa. ¿Qué sucede si has invertido? Tenemos casos de éxitos en los cuales, por ejemplo, hemos ayudado a recuperar 300,000 soles en tan solo 3 semanas. Y lo mejor de todo es que no tienes que ir al Poder Judicial. Existen mecanismos, ¿no?, que mi persona también ha creado y prácticamente funcionan, porque llevo prácticamente cada 24 horas casos de éxito, a veces hasta 3 casos en un mismo día, como el día de hoy, por ejemplo, donde logro la recuperación del 100%, ¿no?, o hasta más. ¿Por qué hasta más? Porque si bien es cierto, tú cuando compras, por ejemplo, un bien a futuro, desembolsas un valor económico de X cantidad de dólares, pero después de 2 años, evidentemente, cuando tú te has enganchado con el banco, tú no has devuelto esa cantidad X de dólares, sino tú has devuelto con todo intereses. Y adicionalmente, el bien inmueble, si es que llega a existir, o tiene desperfecto, o si no llega a existir, evidentemente puedes pedir la devolución al valor actual del bien inmueble. Y tenemos casos en los cuales, por ejemplo, el bien inmueble valía $50,000 al momento de la contratación y al momento de la devolución valía $110,000 y podemos optar por esta vía. Entonces, por única vez se va a lanzar este taller que te va a enseñar a ti paso a paso cómo detectar indicios de una potencial estafa, cómo recuperar el 100% de tu dinero, cómo estudiar la documentación que te brinda una empresa inmobiliaria, cómo saber si el bien inmueble tiene denuncias o problemas jurídicos de manera previa, cómo saber si esta empresa inmobiliaria es seria o de repente tiene ciertos indicios de riesgo que me podrían advertir de un potencial fraude inmobiliario, y muchos otros detalles adicionales que te van a impedir. Incluso los fraudes inmobiliarios se dan a través no necesariamente de inmuebles que sacamos a la venta. Podría ser que un tercero maliciosamente inscribe un poder que no le he otorgado, pero lo inscribe con mi nombre y a través de una notaría realiza una transferencia de mi propiedad que ni siquiera estaba a la venta. ¿Cómo hago para recuperar mi propiedad? ¿Cómo hago para recuperar el 100% de mi dinero más? Todo ese tipo de detalles se van a enseñar por única vez, prácticamente todas esas estrategias que he venido aplicando de estos 10 años durante los últimos 7 años. Porque quien les habla ha trabajado en notarías,
ha trabajado en la gerencia de propiedad inmueble de los registros públicos, ha trabajado en las denuncias inmobiliarias a través del órgano Indecopi y ha trabajado en muchas otras entidades, inclusive ha ejercido la labor de agente inmobiliario certificado por el Ministerio de Vivienda y también mediante la Universidad Autónoma y la Sociedad Peruana de Bienes Raíces, y soy abogado inmobiliario por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y voy a volcar estos 10 años en experiencia para enseñarte a cualquier persona que asista al taller, sin la necesidad de tener conocimiento jurídico previo, a cómo recuperar el 100% de tu dinero. Las inscripciones también las pueden hacer, o la información la pueden solicitar a través del 972-812-832. Repito, 972-812-832. Bien, queridos amigos, estamos culminando ya con la presente sección. Simplemente cierro, ¿no?, esta presente entrevista o este presente diálogo directamente con ustedes, comentándoles lo siguiente, ¿no? Como ya les anticipaba, soy el abogado Leonardo Eric Ubillú Saravia, identificado con colegiatura ante Colegio de Abogados de Lima 82009, y soy abogado inmobiliario. Pueden contactar mis servicios en relación a problemas jurídicos también a este mismo número, 972-812-832, 972-812-832, y les voy a ayudar a resolver problemas jurídicos en relación, por ejemplo, compraventas, alquileres, herencias, separaciones de patrimonios, desalojos, defensas posesorias y en general acuerdos conciliatorios y cualquier otro problema jurídico, ya sea tanto a nivel de Lima, también a nivel de provincia en general, a través de mi estudio jurídico Ubillús y Abogados Asociados. Listos, estimados amigos, les deseo una excelente jornada y conmigo será hasta la siguiente sesión, aquí mismo en Jaque Mate Jurídico.